Varias regiones italianas se plantean prohibir algunas actividades laborales durante las horas más calurosas del día, mientras una fuerte ola de calor se extiende por todo el país, provocando alertas rojas en 17 ciudades. En Roma, los turistas buscaban la sombra cerca del Coliseo y la Fontana de Trevi, algunos con paraguas y bebiendo de fuentes públicas para mantenerse frescos. Se registraron escenas similares en Milán y Nápoles, donde los vendedores ambulantes vendían limonada para ayudar a residentes y visitantes a sobrellevar el calor. En el resto de Europa, la Agencia Estatal de Meteorología advirtió de que el mes de junio va camino de convertirse en el más caluroso de la historia, con temperaturas de hasta 42 grados en Sevilla y otras ciudades del sur. Las autoridades sanitarias aconsejaron a la población que evitara las actividades extenuantes durante los picos de calor y que... Porque fallece, amigos, la gente por motivos del calor en Europa y fallece la gente por motivo del frío en Sudamérica. O sea que vos fijate, entonces no hay otros fallecimientos que no sean por el clima, porque ahora todo es cambio climático, ¿no? Bueno, en geopolítica no estoy contento con eso, dijo Trump, y esto se refería a la conversación que tuvo con Putin, y que no alcanzó ningún progreso en la búsqueda de un pacto para poner fin a la guerra, y lo vamos a estar analizando porque, por supuesto, que hay cosas entonces para decir. En Popurrí, al hacer referencia a Barbies con cerebros digitales, se tiene en cuenta la posibilidad de que existan en un futuro no muy lejano muñecas que puedan aprovechar las virtudes de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los usuarios, que te van a estar sacando todos los datos, ¿verdad? En salud, según datos del Observatorio de Salud y Cambio Climático, que están juntos, las olas de calor provocan un aumento promedio del 10%, los ingresos en urgencias y también tienen un impacto en la mortalidad, como les estamos diciendo. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 121 de la temporada 7 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 4 de julio del 2025, donde vamos a comenzar hablando acerca de esta llamada que tuvieron el señor Putin con el señor Donald Trump, o el señor Donald Trump con el señor Putin. Parece que no se entendieron también como otras veces, parece que, bueno, según están diciendo, entonces no se llegó a ningún acuerdo, a ningún avance. El señor Putin, por supuesto, que no va a, entonces ahora poner la rodilla en el piso, que está tan cerca de alcanzar lo que pretende, porque a medida que las guerras se van llamando la atención del señor Donald Trump, que tiene que invertir en otros lados, no puede invertir tanto allá con Rusia, en una guerra que decía que la quería terminar, pero no la vas a terminar, señor Donald Trump, si siguen apoyando a la gente de Ucrania. La gente de Rusia, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que no van a aceptar entonces una condición de alto el fuego, que nada, ¿no? O sea, o aceptan lo que nosotros pedimos o seguimos avanzando, que es lo que está sucediendo. ¿Y qué era lo que estaba pidiendo este hombre, amigos? Tenían ciertos pedidos que eran... Bueno, que desde la base de este proyecto entonces que sacó el señor, no es una guerra, ¿no? Esto lo llaman una operación especial rusa, no sé qué, no sé cuánto. Y lo que querían era entonces que no entrara la OTAN, que cambiara el gobierno preferentemente, era otra de las cosas que pedía. O sea, que sacaran el señor Zelensky. Que sacaran a los nazis, erradicar el nazismo de Ucrania y quedarse con las regiones que ahora son entonces... que están ocupadas por Rusia, quedárselas ellos. Bueno, no sé si vamos a llegar entonces a una solución porque el señor Zelensky no da paso para atrás y el señor Putin sigue avanzando y se va a quedar con toda Ucrania, como les dijimos en algún momento. El señor Trump entonces no llegó a ningún avance, como estaba informando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron una conversación telefónica este jueves en la que abordaron temas como Ucrania e Irán y Medio Oriente en general. Vamos a decir otra cosa, ¿no? El señor Putin le dijo específicamente, no, por favor, no te metas entonces con esta gente de Irán, no hagas nada con el tema de Irán. Y bueno, y a pesar de eso, el señor entonces Trump se fue atrás de Irán y ahora parece entonces que esta relación que tenían, que era bastante mejor, según lo que está saliendo, ¿no? Porque acá está diciendo entonces
que estaba diciendo entonces que no había sido, o daba a entender que no había sido una charla perfecta, como siempre está diciendo entonces, que siempre dice que es una charla amable, que es una charla simpática. En este caso no dijo nada de eso, ¿no? Según la agencia estatal de noticias rusa, que citó al asesor de Kremlin, Yuri Ushakov, la conversación informal duró casi una hora. El presidente Putin enfatizó su deseo de una solución diplomática y política a la crisis en Medio Oriente, según TASS. Eso es lo que estaba diciendo también. No se habló de la posibilidad de una reunión presencial entre estas dos personas, o sea, Trump y Putin, todavía no, pero está en el aire. Trump planteó a su homólogo la posibilidad de poner fin a la acción militar en Ucrania lo antes posible. Según el asesor del Kremlin, Putin le respondió a Trump que Rusia no cederá a sus objetivos bélicos en Ucrania para abordar las causas fundamentales del conflicto en Ucrania, y añadió que los presidentes continuarán su comunicación próximamente. O sea que no dio el brazo a torcer, amigos. Esta gente tiene un objetivo y es frenar este proceso, o sea, de avance, de guerra eterna que está llevando adelante Occidente, y estas, bueno, es la eliminación de las causas profundas, como le pusimos al capítulo de hoy, porque era lo que decía el señor Putin, y dentro de las cosas que exige son, bueno, ya les digo, la eliminación de toda esta cosmovisión nazi que tienen los ucranianos, que ya saben que no les gustan los rusos, ¿verdad? Quieren eliminar el nazismo de Ucrania, que había sido uno de los principales motivos por el cual comenzó todo este conflicto, porque no comenzó, amigos, como todos los diarios lo están escribiendo, el día que la gente de Rusia invadió Ucrania. Esto ya se venía desde hace años, se venía llevando. Estaban atacando poblaciones que tenían mayoría rusa, o sea, cultura rusa, mayoría rusa. Era un pueblo ruso que había quedado luego en la división de los países, quedó dentro de Ucrania, pero eran básicamente rusos. Y a la gente de Ucrania, esta gente que la gente de Rusia dice que son nazis, no les gusta entonces que hablen ruso, que tengan cultura rusa, nada que ver con los rusos, y los querían entonces eliminar, sacar, echar de alguna forma, una cosa similar a lo que está pasando entre Israel y Palestina, que también están tratando de echar, sacar, eliminar a la gente de Palestina. Y bueno, era lo mismo que querían hacer la gente entonces de Ucrania allá con los rusos, y eso fue lo que dio lugar a que el señor Putin atacara. Nosotros estuvimos informando todo eso en todo momento, y había habido un aumento de los ataques, de las explosiones. Esto está todo registrado, porque habían ONGs que estaban ahí por todos estos pactos entonces que habían hecho, que había sido el... ¿cómo era que se llamaba? Bueno, habían hecho varios pactos, ya me va a venir a la cabeza de vuelta el nombre, y y habían quedado estas organizaciones que se llevaban la cuenta de cuántas explosiones habían en esas regiones, o sea, cuántos ataques se daban en esas regiones, y en los últimos días, antes de que el señor Putin entonces entrara en Ucrania, habían aumentado muchísimo, era una gran cantidad. Lo teníamos ahí, no teníamos todos los números, amigos, ahora ya ni me acuerdo, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Saliendo de ese tema entonces, del tema de Ucrania, que eso no se va a resolver hasta que el señor Putin alcance todos sus objetivos, o sea que este señor, el señor de Ucrania, va a tener que poner la rodilla en el piso si quiere que esto se termine. Y la gente de la Unión Europea, como lo tenemos más adelante, está dispuesta a apoyar a Ucrania y todo lo demás para continuar esta guerra. Se podría haber terminado antes, ¿no? Y la quieren seguir, y esto corre peligro. Toda Europa corre peligro de que esto, por alguna chispa, entonces salte de este conflicto y se vaya expandiendo a otros lugares. Y ya con esto, amigos, de que estábamos informando el capítulo pasado, salía en la prensa, y que también había salido en Estados Unidos en la prensa, de que las armas que les manda la gente de Estados Unidos a Ucrania no se quedan en Ucrania. Más del 40% desaparecen y van a dónde terminan, amigos. Y bueno, terminan en grupos entonces mafiosos, terminan en grupos terroristas, terminan donde sea que las quieran vender, donde sean que las compren. Y es lo que está pasando, amigos, y todas estas cosas no mejoran el mundo. Igual que yo creo que una de las industrias que está dominando el mundo, de las más fuertes, aparte de las farmacéuticas, son las industrias estas armamentísticas, que en algún momento un presidente de Estados Unidos había advertido que había que cuidarse del complejo militar industrial, y parece que no se tomó en cuenta, ¿no? Era un buen consejo para haberse tomado en cuenta, ¿no?
Bueno, ahí tenés. Bueno, amigos, otra de las cosas que estaba pasando entonces en un momento que también le estuvimos hablando, esto desde el 2016, o sea, se viene arrastrando del 2016, y es que el señor Donald Trump lo habían acusado de haber hecho una colusión con los rusos para ganar las elecciones. Y todo esto venía desde dónde, de que había mucha gente que estaba apoyando al señor Donald Trump, y eso eran todos bots rusos, decía esta gente, y entonces sacaban a la gente de Twitter y cancelaban a la gente en Facebook y en YouTube y en todos lados, ¿no? Como lo mismo que el coronavirus, pero esto entonces luchando contra los bots rusos, decían ellos, y esto era porque supuestamente había una colusión entonces entre los rusos y el señor entonces Donald Trump, que siempre lo negó. Ahora hay una nueva investigación, amigos, y confirma de que todo lo que nosotros decíamos, lo mismo que estaba diciendo el señor Donald Trump, y que es absolutamente evidente, porque vos tenés que ver también la política que hay detrás de todo esto. Esta gente está tirando agua para su molino. Es absolutamente obvio que es combatir al señor Donald Trump. El Estado profundo, me refiero, que está integrado dentro de otros, amigos, de mucha gente que ahora está aplaudiendo al señor Donald Trump por querer ir a atacar a la gente de Irán. Eso no se termina, ¿no? Siempre están ahí y veremos a ver si se puede combatir, de poner fin a ese estado profundo que está empujando siempre a Estados Unidos a las guerras. Y bueno, hay mucha gente que está identificando el estado profundo entonces con otro estado, cómicamente entonces, que también está implicado en todas estas cosas. Y bueno, los que entienden saben a lo que me refiero, ¿no? Bueno, acá está diciendo entonces el doctor que hay una nueva revelación entonces de la CIA, que justamente la gente de la CIA había trabajado para, para echarle la culpa al señor Donald Trump de una colusión con los rusos sin que esto todo existiera. Y todo esto entonces llevó a un descreimiento de todos los informes, porque cuando presentaron los informes entonces ni siquiera les había dado el tiempo para hacer, para hacer una investigación decente, como para poder decir, sí, esto es lo que está pasando. No, se basaron en 2-3 cosas, ahí empezaron a sacarlo para la prensa. Y acá decía en este artículo entonces que también la gente que estaba haciendo la investigación se veía presionada por los informes que salían en la prensa, que decían que este hombre estaba entonces, como que se retroalimentaban. La gente de la prensa decía que sí, que había colusión, y esta gente salía diciendo que sí, efectivamente había colusión. Aunque era todo un bolazo, amigos, y ahora está saliendo todo entonces en la prensa para que vean cómo trabajan los servicios de inteligencia, que no perdonan ni siquiera a los candidatos políticos de su propio país, ¿no? O sea que fíjense ustedes, y esto está en todos lados, ¿eh? Yo les recomiendo a nuestros amigos que están metidos en cualquiera de estas cosas que tienen que tener los ojos abiertos, porque estas inteligencias entonces, y lamentablemente todas entrenadas por el Departamento de los de Estados Unidos, entonces por lo menos, bueno, en casi todo el mundo occidental, todos entrenados por Estados Unidos, están todos muy, tienen toda esta formación, ¿verdad? Es una formación que les dejan y no trabajan tampoco para los suyos. No, bueno, está saliendo, amigos, entonces de Euronews, y esto me parece una noticia interesante para ilustrar entonces cómo el señor Donald Trump está atacando esta ideología woke. Y en eso sí, no está fallando, parece, porque hicieron entonces un cambio en los datos. Esto está saliendo de la CDC, de una investigación que hizo el Lancet. Lo trae Euronews, la agencia de noticias Euronews, y el Lancet entonces revela que Trump alteró en secreto cientos de datos de salud en Estados Unidos, reemplazando género por sexo. Científicos denuncian que estos cambios, motivados por una campaña contra la ideología de género, ponen en duda la integridad y fiabilidad de la administración Trump. Y vos fíjate pero qué ridículo que es todo esto, amigos, porque nosotros ya les contábamos, porque salían las noticias, que también iban entonces a los hospitales y no decían una mujer embarazada, dicen persona embarazada. Dicen, no se puede definir con sexo, no es ni hombre ni mujer, entonces te dicen que es otra cosa, que es, yo qué sé, no sé, ¿no? Porque tienen muchas, con 70, no 70, pero habían como, ¿cuántas eran? Pero eran como 20 y pico entonces de formas que te podés identificar. No sé por qué 20 y pico y no 200.000 o 2 millones o 200 infinitas, ¿verdad? Me identifico de formas infinitas que no podés ni conocerlas. Bueno, no, parece que hay una lista de cómo te puedes identificar. Y bueno, pero no te decía el sexo, o sea, no te dice si sos hombre o sos mujer. Entonces vos te llega un llamado de emergencia y te dice, bueno, ¿y quién es esta persona? Y te dicen, es un 3 cuerpos, 2 almas. Bueno, no me importa, pero es hombre o es mujer, porque vos tenés que ver según cuál sea el accidente, cómo lo vas a atender, si es hombre o si es mujer. No importa, ¿no? Es 3 cuerpos, 2 almas. Y se terminó eso, dice el señor Donald Trump. Entonces la administración de Donald Trump alteró silenciosamente enormes conjuntos de datos de salud en Estados Unidos para eliminar cualquier mención del género.
Esto es un análisis entonces que hizo la gente del Lancet, ¿no? El análisis incluyó 232 conjuntos de datos sanitarios estadounidenses editados entre finales de enero y finales de marzo, abarcando temas como el uso sanitario de los veteranos, bla, 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 ¿no? Y acá te dice entonces la orden ejecutiva emitida en el primer día de Trump buscaba restaurar la verdad biológica en las agencias estadounidenses y estableció una política nacional para reconocer dos sexos, masculino y femenino. Esta fue parte de una serie de acciones destinadas a restringir las protecciones LGTBIQ+. Inicialmente, algunos datos fueron retirados del sitio web federales, aunque en gran medida fueron establecidos gracias a una orden judicial. Y bueno, ahí está, ¿no? Todas esas cosas que están sucediendo, amigos, que le estamos cambiando. O sea, no es que haya hombres y mujeres, no hay hombres y mujeres, sino que tenés 3 cuerpos, 2 almas. Había muchísimas, ¿no? Porque habían otros también que se identificaban. Esto, tengo varias noticias de este wokismo. Las tengo por ahí guardadas, amigos, pero les cuento que, por ejemplo, en Inglaterra, ya era otra de las noticias que habíamos leído, había niños que se identificaban como dinosaurios y les daban comida especial, le daban pedazos de carne y se lo daban con la mano, pero... Y esto se permitía en las escuelas, amigos, o sea, toda esta locura anda volando, ¿no? Mientras todo lo que pasa afuera, dentro del mundo, entonces, de esta gente, siguen pasando esas cosas, es algo increíble, ¿no? Bueno, también se aprobó entonces la ley del señor Donald Trump, entonces el One Beautiful Bill, entonces un proyecto grande y hermoso, como lo había llamado el señor Donald Trump. ¿Y qué significa esta aprobación? Entonces, entre otras cosas, es que van a subir entonces el límite de deuda, que esto es una de las cosas que más se estaba quejando la gente. Bueno, que estaba en contra de esto, la gente que nosotros entendemos como que respetamos mucho, como el señor Ron Paul o también como el señor Thomas Massie, estaban absolutamente en contra. También el señor Elon Musk, que ahora está amenazando con armar un nuevo partido político dentro de Estados Unidos. Mucha gente dijo que sí, que hay que armar un nuevo partido político. Y bueno, este nuevo partido político, amigos, obviamente va a estar muy alejado de Israel, ya se los digo, ¿no? Porque toda esta gente que está apoyando todas estas cosas también está apoyando una independencia absoluta de Estados Unidos, o sea, de hacer las cosas que solo le interesa a su propio país y no meterse en todas estas cosas. Y bueno, eso podría entonces significar, como están diciendo los analistas en Estados Unidos, le dan 10 a 20 años para que el apoyo de Estados Unidos a Israel se revierta en absoluto o que no exista más, ¿no? Hoy por hoy, entonces, según están saliendo los análisis, y esto lo veía en un informe que hacía CNN, el otro día no lo traje porque todavía es intrascendente. Había ganado entonces un musulmán las primarias demócratas para New York, ¿no? Para alcalde de New York, contra gente que estaba muy bien conceptualizada, como el señor Cuomo, entonces, que es muy famoso, ya había sido alcalde y todo. Bueno, lo ganó este hombre entonces, pero una de las cosas que llamó la atención es que en un debate le estaban preguntando a la gente a ver qué era lo que iban a hacer, cuál es la primera ciudad que iban a visitar cuando se erigieran intendentes de New York, y todos decían Israel, Israel, voy a ir a Israel, a Jerusalén, voy a ir a Tel Aviv, Israel, Israel, Israel. Y él dijo, no, yo no voy a ir a ningún lado, yo me voy a quedar acá. Pero dígame, usted no va a ir a Israel, no piensa en Israel. No, yo me pienso quedar acá. Y eso fue, amigos, lo que les hizo, en definitiva. Quizás haya sido eso, o eso aportó muchísimo entonces a que haya ganado las primarias. Y después salió un informe en CNN donde decía que el cambio ha sido tan radical dentro del Partido Demócrata que hoy por hoy apoyar a Israel es una cosa que les pega en contra políticamente, como le ocurrió entonces a estos candidatos que perdieron. Y lo estaba diciendo entonces, la diferencia era, ¿cómo era la diferencia? Entonces tenía ahí el informe, ¿no? Era un informe que estaba saliendo en CNN y ahora es un 54% de los demócratas, entonces estaban todos en contra de Israel, cuando antes era un 26%, hace unos años. O sea que cambió absolutamente el panorama dentro de la política de Estados Unidos con respecto a estas cosas, y muchos de los motivos, amigos, es que están viendo lo que está pasando en Medio Oriente y van a seguir viéndolo, amigos, porque esto no se frena, ¿no? Y siguen con todas esas cosas, y hoy vamos a estar leyendo, bueno, qué es lo que está pasando, y es el motivo entonces porque todo el apoyo entonces a Israel se está perdiendo, y mucha gente está diciendo que sacar a este señor Netanyahu urgentemente porque nos va a arruinar el país, ¿no? Bueno, ahí está, 29, amigos, esto es una explosión. Yo dije, bueno, en cualquier momento le van a echar la culpa a los rusos de que están haciendo entonces sabotajes, como han hecho entonces todos estos días.
estos últimos meses más bien, y acá dicen que fue por un accidente. Entonces 29 personas en una explosión en una estación de servicio, explotó una estación de servicio, 29 personas han sido heridas. Entonces, y una cosa que, bueno, parece que no va a trascender como un atentado de los rusos, como todo lo demás. Cualquier cosa que pasa es un atentado de los rusos que están haciendo. Entonces están tratando de llevar la guerra para Europa. ¿En serio me decís? Sí, por supuesto que están tratando de llevar la guerra para Europa, pero vos no estás tratando de llevar la guerra para Rusia. No, para nada. Pero preguntarle a los ingleses, ¿no? Que son uno de los principales motivos por lo cual esto no se ha terminado. Se podría haber terminado hace muchísimo tiempo y siguieron insistiendo. A pesar de todas las dificultades que está pasando toda Europa, ¿no? O sea, bueno, menos España, que parece que está un poco mejor que el resto, pero igual, con todas las cosas que están pasando en España, yo no sé, en materia social, que vamos a estar leyendo, amigos, no sé si está mucho mejor que el resto, ¿no? Bueno, un apagón masivo, amigos, paraliza la República Checa. Lo traemos, amigos, porque esto es otro de estos, entonces, advertencias que nos están dando acerca del apagón masivo que se va a venir, que ya lo venían informando, ya lo venían advirtiendo, que va a llegar un apagón masivo. ¿Y cómo va a ser el apagón? Bueno, por uno de estos, el sol va a ser, bueno, va a mandar unas llamaradas entonces y va a apagar todas las redes eléctricas. Esa era una de las posibilidades y por eso tenías que tener en tu casa un kit de supervivencia de 3 días y todo lo demás. Bueno, se viene, amigos, y esto no va a ser sin querer, va a ser a propósito y probablemente se propongan luego otras medidas para combatir todos estos apagones. Y ahora está pasando entonces en la República Checa, pasó allá en España y había pasado el otro día, ¿dónde fue que pasó también? Entonces había pasado en otro lugar, ahora no me acuerdo dónde, pero también estaban anunciando dónde era esto, amigos. Bueno, también había sucedido, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a cambiar entonces de tema un poquito, vamos a hablar lo que está pasando acerca de lo que está pasando allá con la gente de Israel y Palestina, amigos. Los palestinos no la están pasando muy lindo. Nosotros estuvimos hablando ya varias veces acerca de los contratistas estos, entonces, que han ido a alimentar a la gente. Ahora está saliendo una información de AP que ya la trajimos, o sea, el capítulo pasado o el anterior, pero esto sigue dando vueltas y ahora se está, bueno, llegó a la masa, llegó a que la gente entonces esté discutiendo esto y a todo el mundo le está pareciendo una cosa muy desagradable. ¿Y qué es esto, amigos? Bueno, llevaron a gente que supuestamente iba a darle una solución a los gazatíes y los están matando y parece que a propósito, amigos, ni siquiera, o sea... Bueno, no sé a quién pusieron a trabajar, amigos, pero acá están saliendo las imágenes entonces de que están tirando bombas, de que están ametrallando a la gente, muere muchísima gente, les complican absolutamente la vida y esto parece entonces que podría ser un plan de las agencias de inteligencia de Israel. No, para nada. Ah, no, sí, lo leímos ya en algún momento entonces que habían ellos ideado esto. O sea que para hacerle la vida más imposible. Bueno, sí, le vamos a dar ayuda, pero mirá que son tantos, no lo puedes organizar bien. No lo puedo organizar bien y tengo que todavía matar a la gente. Bueno, no sé, ¿no? Acá están entonces diciendo que se hizo una investigación, esto sale de AP porque le habían llegado unas filmaciones. Estas filmaciones están completas, también dando vueltas la web, donde podés ver qué es lo que está sucediendo. La situación es muy precaria, amigos. ¿Cómo están llevando esto adelante? Crean unas fosas por donde llevan a la gente. Son situaciones muy complicadas. Y esta gente entonces parece que todavía con el gatillo fácil. ¿De dónde lo sacaron? Entonces decían que eran mercenarios, amigos, que es efectivamente lo que son. Mercenarios norteamericanos. Y bueno, y están entonces parece que disparando. Y es los informes que están saliendo es que esta gente le está disparando a la gente hambrienta. Y ahí está, ¿no? Un informe bastante extenso con los videos que, bueno, ya estuvimos informando, pero esto tiene que trascender, tiene que saber la gente que está sucediendo, no es teoría de la conspiración. O sea, vamos a decir que todo esto está permitido por el derecho internacional. Sí, por supuesto, porque estamos todos combatiendo lo que pasó el 7 de octubre allá del 2023. Bueno, pero hace mucho tiempo que pasó, todavía no está definido qué fue exactamente lo que pasó, no sabemos. El otro día lo decía, ¿quién lo decía? El señor Douglas, no era Douglas, ¿cómo es que se llama? Bueno, era un analista internacional, ya me va a salir el nombre, hoy vengo medio complicado con los nombres, amigos, pero este señor entonces, que es un coronel retirado, un general retirado del ejército, entonces en algún momento el señor Donald Trump lo había recomendado para ser
embajador en Alemania, entonces, y este hombre por supuesto que estaba en contra de toda la inmigración y todo esto. Te estoy hablando la primera vez entonces en 2016 que había sido presidente. Por supuesto que no, ¿verdad? Porque tenés una fuerza entonces que está empujando que todas estas cosas no sucedan, que tiran para abajo entonces todas estas intenciones, como era McGregor, ese que se llama el señor entonces, y estaba diciendo lo mismo que yo, ¿no? Que todas estas cosas, que este atentado del 7 de octubre es una situación LIHOP, prácticamente que se dejó hacer, amigos, y eso porque decía él, los mismos informes que recibimos nosotros, los leyó él también, y es que se había informado a la gente de Israel que esto estaba por pasar, estaba ahí, todas las imágenes, estaban viendo las imágenes, tenían toda la inteligencia, le estaban diciendo, mirá que está por pasar, y no hicieron nada, cosa que es muy extraño, y por eso hay que investigarlo, y mucha gente entonces que está, bueno, también israelíes, ¿no? Muchísimos grupos israelíes que están empujando todo esto. La investigación, les digo, ¿no? Bueno, los contratistas estadounidenses que custodian los sitios de distribución de ayuda en Gaza están usando municiones reales y granadas de aturdimiento, mientras los palestinos hambrientos luchan por comida, según versiones y videos obtenidos por la Associated Press. Y esto era entonces que había la gente entonces que estaba trabajando ahí, había hecho entonces bueno, les había contado a los periodistas. Y luego sale, porque yo lo sigo a esta gente entonces de la cosa esta de comida de Gaza. No tiene muchos seguidores tampoco. Si se fijan quiénes son la gente que lo siguen, van a entender entonces quiénes son, ¿no? O sea, porque obviamente, bueno, y esta gente entonces de la agencia esta humanitaria de Gaza, que está compuesta por agencias medias que privadas, secretas y gente que no se sabe ni dónde salieron, ni dónde van, ni nada, como todo medio oscuro, amigos. Bueno, esta gente entonces estaba diciendo que era todo mentira este informe, ¿no? Que este informe era todo mentira, que ellos no disparaban, pero siguieron saliendo nuevas imágenes y las imágenes mostraban a esta gente disparando y diciendo, le pegué a uno, y se reían, ¿no? O sea, está todo ahí para verse, amigos, y bueno, obviamente, este es un tema con la deshumanización. Vos cuando tenés acá está, entonces este es el video que te digo, donde se muestra que estos disparan. Ahí se muestra, bueno, ahí se ve entonces que disparan y que dice, bueno, le pegué a uno, se están riendo todos. Pero a esto es lo que me refiero yo con la deshumanización. Vos tenés gente, entonces, que obviamente yo no creo que todo, por ejemplo, los niños, entonces, que salen de estas situaciones, puedan convivir de forma normal y pacífica con niños que no han vivido este tipo de situación, porque obviamente tienen otra formación en la vida entonces, y es una cosa bastante difícil después de que se puedan adaptar a una situación mucho más tranquila. Y bueno, yo les digo que todo esto, amigos, es para empeorar el mundo y no es para mejorarlo, lo que están haciendo ahí en Medio Oriente, ¿no? Bueno, las fuerzas de Israel entonces mataron a 118 palestinos en 24 horas, más de 300 palestinos han sido muertos en 3 días, o sea que esto se sigue acelerando, a nadie le importa un cuerno entonces, y todos estamos apoyando que Israel se defienda de todos los organismos internacionales, y el señor Barroso y el señor y todos hablan entonces, pero nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿Por qué no les cortan definitivamente, no solamente a Estados Unidos, sino a los europeos? Entonces le cortan todo tipo de colaboración, todo tipo de... chao, cortamos todo, mandamos de todos los embajadores para atrás, todas las empresas estas, las NGO. Se termina ahí tener, bueno, 2 pájaros de un tiro, ¿no? Porque se termina también, entonces parece que la inmigración está descontrolada, amigos. Bueno, y ahí estaba entonces 300 palestinos en 3 días. Ministro de Salud de Gaza, otra cosa, ¿no? Acá está. Lo tengo más en el próximo, entonces, la próxima noticia. Porque acá están hablando acerca de que el Ministerio de Salud de Gaza, y ustedes habrán escuchado, amigos, de que esta cuenta que lleva el Ministerio de Salud de Gaza, como es el Ministerio de Salud de Gaza, mantenido por Hamas o que es de Hamas, no podemos creerle. Todo lo que nos está diciendo es mentira. Eso es uno de los argumentos de esta gente. Bueno, se hizo una investigación, ¿no? Acá está entonces, está saliendo ahora en Deutsche Welle, y dicen entonces que la cifra de muertos es bastante más elevada, y cuando la comparaban entonces con las fuerzas, con las cifras que manejaba el Ministerio de Salud de Gaza, decían no solamente que eran prácticamente exactas, sino que faltaban algunos nombres. O sea que esta gente estaba llevando un registro exacto de la gente que estaba falleciendo, y no era exagerado como sugería la gente de Israel, que dice, no, mirá la destrucción, y dicen, no estamos matando a nadie.
Está matando mucho, ¿no? Dice entonces, dirigido a los estudios suelen basarse en cifras y datos, métodos científicos y estimaciones, así también el caso del reciente estudio como para las víctimas mortales de la guerra de Gaza, dirigido por Michael Spagat del Royal Holloway College de la Universidad de Londres, en el que se estima que a principios de enero del 2025 murieron más de 80.000 palestinos en la guerra de Israel en Gaza. Para el investigador de guerras y conflictos hay algo sumamente importante. Al final se trata de recordar a cada una de las víctimas, que anoten los nombres de los fallecidos en las listas. Es lo que les decía, porque esta gente corroboró todo, ¿no? El Ministerio de Salud de Gaza registra los nombres de los fallecidos con números de identificación, edad y sexo. Son datos fáciles de verificar. Esto ya sucedió en febrero del año pasado, cuando investigaciones publicaron un estudio en la revista Lancet que comparó, por ejemplo, los obituarios en redes sociales con la lista del Ministerio de Salud palestino. Descubrieron que no se había añadido ningún nombre a la lista del ministerio en Gaza. De hecho, faltaban nombres. Este estudio ya concluyó que las cifras oficiales en Gaza probablemente eran significativamente bajas. Este estudio concluyó que las cifras oficiales de Gaza probablemente eran significativamente bajas. Ahora, y bueno, ¿a qué se refiere esto? No se había añadido entonces ningún nombre, ¿no? Ahora y por primera vez se llevó a cabo un estudio, y este estudio entonces el señor de Malcolm Spagat, y dice que hay bastante más fallecidos de lo que estaban alegando. Y nosotros leíamos el otro día otro estudio que se había hecho entonces, ¿dónde era? Era en Estados Unidos, un estudio estadounidense, y decía que la cifra era altísima, porque todavía no se estaba contando todos los cuerpos debajo de los escombros, así que todavía no está definido, ¿no? Bueno, la conclusión entonces, su conclusión: entre el 7 de octubre del 23 y el 5 de enero del 25, el número de muertes directas por la guerra fue de 75.200. Al comparar esta cifra con la reportada por el Ministerio de Salud, que es de 45.000 muertes, resulta evidente que los investigadores del equipo de Spagat y Sikaki demostraron que la cifra real de muertes es aproximadamente un 60% mayor que la reportada por el Ministerio de Salud de Gaza. Esto significaría que aproximadamente una de cada 25 personas en la franja de Gaza, con 2,3 millones de habitantes, ha muerto desde el comienzo de la guerra. Una de cada 25 personas. Y acá no estamos contando, amigos, a todos los heridos, ¿no? Así que bueno, ahí tenés, ¿no? 75.200, 80.000 personas, es todo lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué importa, verdad? Estamos defendiéndonos de los ataques de los terroristas y bueno, pero ¿por qué serán terroristas, no? Esa es la pregunta. ¿No será porque está sacándoles las tierras? No creo, ¿no? Yo no creo. No creo que ese sea el motivo, pero también hay otras razones, podrían haber otras razones. Bueno, hay varios documentales que están registrando cuál es la vida de los palestinos durante todos estos años. Había uno, ¿cómo era que se llamaba? Que era genial, entonces, y te mostraba Checkpoints, se llamaba, y te mostraba la vida de los checkpoints, todos los checkpoints que tenían que recorrer esta gente. O sea, vos tenés que pasar de un pueblo al otro y tenés que pasar por un checkpoint. Y están los militares ahí, los militares israelíes entonces, y es una humillación constante, es una situación de estrés constante, y parece que bueno, que no es para nada lindo. Vayan a verlo, amigos, es un excelente documental que se llama Checkpoint. Yo creo que lo tengo en Blendenblick, creo que lo subí a Blendenblick, amigos, porque en aquella época no te sacaban la página por colgar documentales. Bueno, Hamas afirma que anunciará decisión tras final. Bueno, le propusieron entonces una propuesta de alto al fuego, amigos, todavía no está definido si esta gente va a aceptar o no va a aceptar. Ya lo dijeron la gente de Hamas, había dicho desde un principio que ellos no querían saber nada entonces con un alto al fuego, que ellos lo que querían entonces era que se detuviera la guerra y que se fueran los militares y no sé qué, no sé cuánto. Ahora están pidiendo, parece que lo que van a pedir entonces es, entre otras cosas, que abran el flujo de ayuda y todo lo demás, amigos. Y bueno, y es otra de las cosas que están definiendo. Todavía no se definió entonces si esta gente de Hamas va a aceptar o no va a aceptar, pero la gente de Israel ya aceptó el alto al fuego, porque para Israel es lo mismo. Es más, le viene bien entonces una pausa, porque según lo que parece están con las cuentas en rojo, ¿no? Está todo bastante complicado, porque han tenido que invertir mucho dinero en todas estas guerras que están llevando adelante, ¿no? Bueno, el trabajo de Trump en Irán apenas ha comenzado, amigos, y este es un artículo entonces muy lindo donde habla de los ataques acerca del señor Donald Trump a Irán. ¿Y por qué aplaude este artículo? Porque es del señor John Bolton, amigo, que había sido asesor de seguridad del señor Donald Trump. El profesor Chapatín, como lo conocen algunos, entonces, que acá tienen la foto, y había sido entonces un neocon de la primera ola, ¿no? El primer neocon, el número uno, entonces, bueno, capaz que no el número uno, porque hay otros entonces que está el Graham y hay otros más que también son terribles, ¿no?
Pero este está recontra súper contento y dice que hay que seguir atacando, amigos, porque esto no se va a terminar. Ahora la gente de Irán entonces se niega al tratado de proliferación nuclear y por eso hay que ir a atacarlos. Cosa que Infobae le encanta, ¿no? Como les decía el capítulo pasado, cualquiera que quiera escribir cualquier cosa en contra de Irán va a tener un lugar en Infobae. Están súper recontras contentos. Bueno, y acá el Jerusalem Post, amigos, vienen y dicen, tenemos una solución. Tenemos una solución para la gente de Irán. ¿Y cuál es la solución que tienen? Bueno, le vamos a sacar el gobierno que tienen y les vamos a poner un nuevo, entonces, presidente. ¿Y cuál es el presidente que vas a poner? Y es entonces, el presidente, entonces, Reza Pahlavi. Esto es lo que está empujando la gente del Jerusalem Post. Con una bandera de Israel, entonces, apoyando a este hombre. Y son 3 personas apoyando esta situación, ¿no? Vos fíjate. No sé mucho que lo apoya. Vivió hasta los 19 años, entonces era el heredero del rey y hasta los 19 años y después nunca más pisó Irán. Y ahora quiere volver entonces como el salvador de Irán apoyado por Israel. Acá está el cuento entonces de este hombre. Y bueno, ahí tenés, ¿no? Estoy seguro que lo van a aceptar con alegrías los iraníes, porque si viene recomendado por Israel y por Estados Unidos, por supuesto que debe ser bueno, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, estábamos hablando varias veces, hablamos acerca de los lobbies estos que están entonces dando vueltas por el mundo. Hay allá en Estados Unidos, hay, me imagino que en todos los lugares hay de estos lobbies. Y cuando no es con dinero, no es a través del dinero, es de las prestaciones, las invitaciones, muchas de estas gentes. Como está desarrollado acá y como ya les he contado varias veces, todos esta gente está invitada, muchos políticos y periodistas están invitados a hacer viajes a Israel. A mí me parece que dentro de estos viajes, amigos, porque esto lo vi o sea, no personalmente, ¿no? Pero lo vi como en las noticias, está reflejado de que sucede esto. Esto había sido una ministra de salud de Uruguay hace muchísimos años, debe ser como 20, 30, no sé, 20 años debe ser. Y esta mujer había sido invitada entonces a uno de estos viajes a Israel y en un momento entonces había aparecido bailando arriba de una mesa y la filmaron bailando arriba de una mesa y en un momento que tuvo algún cierto problema sacaron esas imágenes y le destruyeron la imagen política. Me parece que eso es parte de lo que es estos viajes, amigos, y aparte de ser amigos entonces, y acá están fundando, les digo porque esto es parte entonces, lo están diciendo acá, ¿no? Que es parte entonces de esto de ser los amigos de israelíes que se los llevan de viaje para Israel, les pagan todo, ¿verdad? Les dan un lindo hotel, le dan cerca a la playa, todas estas cosas hermosas, entonces buena comida, todo lo demás. Acá está, entonces 240 viajes pagos a Israel, entonces con un costo de $500,000 es lo que están diciendo. Porque mucha gente está siendo entonces apoyada por los lobbies y estos acá en Inglaterra están diciendo que un cuarto, entonces 180 de los 650 parlamentarios en Inglaterra están dentro de estos lobbies o son amigos de los lobbies. Y mientras allá en Israel, amigos, ¿qué es lo que está sucediendo? Parece que quieren limitar la llegada de la ciudadanía israelí. ¿Y qué es lo que quieren hacer entonces? Que, bueno, tenés que ser... Dice, el proyecto de ley elimina la causa... Espera que lo traduzca, entonces no lo traduce. El proyecto de ley eliminaría una cláusula en la ley que extiende el derecho a la ciudadanía a las personas que no son consideradas judías bajo la ley religiosa, pero tienen al menos un abuelo judío. O sea, tenías un abuelo judío, podrías emigrar, entonces te daban un pedazo de tierra, ya que probablemente se lo sacaban esa misma tarde los palestinos, se la daban de noche a la persona que estaba llegando, ¿no? Y bueno, y ahora parece que lo quieren cortar a esto. ¿Y por qué? Entonces lo van a hacer más restrictivo. Y acá está, y esto me parece que va a romper un poco con muchas de estas cosas, entonces, y mucha de esta gente que está queriendo irse a vivir entonces en las tierras ajenas, ¿no? Bueno, amigos, cambiando de tema y ahora nos vamos a la guerra para allá arriba, la guerra de Rusia y Ucrania, para redondear entonces acerca de lo que les estaba contando de esta llamada. Todas las noticias que salieron son básicamente acerca de esa llamada, pero otra de las cosas que está sucediendo es que el señor de Ucrania, el señor Zelensky, quiere sí o sí entrar en la Unión Europea. Si no me dejan entrar en la OTAN, me dejan entrar en la Unión Europea, bueno, está bien, te vamos a dejar entrar en la Unión Europea. Lo están apoyando, ¿quién es? La ministra danesa, Mette Frederiksen. Están todos encantados, ¿no? Pero mientras se van destruyendo los países de adentro, están cuidando que toda esta guerra y todas estas cosas, y mientras van destruyendo los países de adentro, y tengo un montón de noticias para ilustrar todo esto, amigos.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, prometió respaldar a Ucrania en su intento de ingresar a la Unión Europea, mientras Rusia sigue intensificando sus ataques contra Ucrania. Bueno, el que decía que se iba a negar a todo esto iba a ser el señor Orbán, estaba diciendo que no, que eso no lo va a hacer, y es lo que te decía. Bueno, Putin dice a Trump que Rusia no renunciará a sus objetivos en Ucrania, o sea que es lo que te digo, entonces van a, que es lo que quieren los terrenos, quieren que se vaya el gobierno, que cambie el gobierno, no sé si se sigue siendo una de las premisas, ¿no? Era lo que habían dicho en un momento. Porque mismo los ucranianos, el señor Zelensky, hizo una ley en su propio, en Ucrania, de que no podías negociar con los rusos. Ellos lo hicieron por ley, no se puede negociar con los rusos, o sea... Bueno, imagínate que con esa actitud obviamente no vas a llegar a ningún lado. Y esta gente entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que no renunciará a sus objetivos y los objetivos ya se van agrandando, ¿no? Se van a ir agrandando si no hacen algo. Trump dijo que no hubo progreso con Putin y es lo que te contaba entonces las primeras noticias, que es lo que está saliendo. Y lo otro, amigos, es que el mayor ataque entonces a Ucrania aconteció en estas últimas horas. Rusia lanza un número récord de drones contra Ucrania tras la última llamada telefónica entre Trump y Putin. Y a Kiev, ¿no? Ahora están atacando a Kiev. Rusia lanzó una cantidad récord de drones contra Ucrania. Bueno, tiene que renunciar el señor entonces Zelensky, tienen que volver a la normalidad, así se termina todo esto, y esa es la presión que está ejerciendo entonces el señor Putin. Y bueno, lo que pretende es un cambio de gobierno, una cosa similar a lo que quieren allá los israelíes con Irán, pero esto es más arriba en otro lugar del mundo, pero básicamente la misma intención. Y esto parece entonces que no los va a dejar que los ucranianos elijan, ¿no? No está pidiendo que pongan a ninguno que a él le guste, sino que está dejando que los ucranianos elijan. Fantástico, maravilloso. ¿Cómo venimos? Venimos, sí, listos para hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Entonces ya volvemos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo. Con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos. Bueno, dos comentarios les quiero hacer. Primero, nunca les digo, ¿no? Pero si se quieren comunicar con la Radio del Fin del Mundo es bien fácil. La Radio del Fin del Mundo @yahoo.com. Ahí nos pueden encontrar para decirnos lo que quieran. Nos pueden mandar, bueno... Si nos quieren mandar, entonces ya saben, nos pueden mandar, bueno, pueden elegir entonces hacerlo por el mail en la radio del fin del mundo @yahoo.com. Y también les quiero comunicar, amigos, que dentro de poquito estamos llegando al verano y en cualquier momento comienzo a hacer una pausa, en cualquier momento no, pero más o menos en una semana y algo, vamos a hacer una pausa que hacemos siempre entonces, que dura aproximadamente un mes. Este año va a estar bastante complicado con todo este calor que nos puede matar, así que no sé qué voy a hacer, pero bueno, pero sí vamos a frenar entonces a descansar con la radio. Por supuesto que seguimos informándonos de lo que sí nos gusta hacer, así que estamos siempre informados. En caso de que venga dirigiéndose un aparato termonuclear en mi dirección, le voy a mandar un mensaje de despedida, por supuesto, pero bueno, si no, vamos a hacer una pausa y esto va a ser dentro de una semana y pico, así que bueno, era para avisarle eso a la gente que nos escucha a menudo. Y otra cosa, amigos, es que se identificó entonces un objeto interestelar cruzando el sistema solar, y yo dije, bueno, ahora sí están llegando los marcianos. Parece que no, parece que entonces es un objeto que parece que no se identificó entonces como nada, ¿no? Sino que es un pedazo más hielo que roca, están diciendo. Y que está haciendo entonces una trayectoria que no pasa cerca de la Tierra, pero ya estaban informando esto, ¿no? Que habían 3 proyectiles entonces que se acercaban a la Tierra y no sé qué, no sé cuánto, pero dicen que son solo rocas compuestas por hielo, amigos, y bueno, por ahora no son marcianos, así que nos podemos quedar tranquilos. Fantástico, maravilloso. Amigos, les he contado esto, sí, hasta el infinito, y es acerca de la geoingeniería. Recién se están despertando acá, entonces esto sale de un artículo de un diario uruguayo, y antes era teoría de la conspiración. Nosotros fuimos a hacer una charla allá a Uruguay hace cuánto, debe ser como con la señora Pilar Baselga, y esto debe haber sido como
8 o 9 años, ¿no? Que estábamos hablando acerca de esto. Y hace muchísimo más que nos ocupamos de todo esto. Y que para comprobarlo, amigos, si quieren cualquier tipo de información, no teórica la conspiración, ¿no? Sino todos estos artículos que, así como este, que los vamos a terminar colgando en Vigilante de la Geoingeniería o @geovigilante, en nuestra página en Facebook, que la pueden encontrar y ahí tienen cientos, no sé, ya no sé ni cuántos artículos hay, ¿no? Porque hace años que estoy, cada vez que encuentro un artículo acerca de la geoingeniería lo cuelgo ahí, y hay muchísimos, y me río, porque los últimos artículos que habíamos colgado había sido uno entonces que decía que Putin podía usar la geoingeniería para alterar el clima y atacar a Inglaterra. Y bueno, pero ustedes mismos lo están haciendo para ustedes, o sea, les está haciendo la vida más fácil. No, parece que no, y acá están entonces en un artículo que recién se entera la gente en Uruguay, entonces realidad o ciencia ficción. Nosotros hace 10 años que venimos hablando de esto. Revelan experimentos del Reino Unido para enfriar el planeta modificando nubes y bloqueando el sol. Y bueno, esto también lo van a encontrar, amigos. Es un recorrido bastante tonto acerca de cosas que ya informamos, que ya sabemos, porque esto es la geoingeniería, ya lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Todo esto se llama entonces sun dimming. Sun dimming quiere decir entonces que vas a disminuir el brillo del sol, o sea, la fuerza del sol, porque el objetivo es que vos creando toda esta capa que disminuye la fuerza del sol, la Tierra se enfría, y quiere decir que no tenés que cambiar la matriz productiva, o sea, estás combatiendo el cambio climático, un bolazo grande como una casa, ¿verdad? Porque todo esto está basado también en el CO2, pero... O sea, esto no es contaminación, ¿no? Esto no es contaminación, esto es buenísimo para la salud, así que quédate tranquilo. Bueno, pero acá hablan acerca de otros experimentos también, a la gente que le quiere interesar o que no tenga ningún tipo de conocimiento acerca de esto. Pero uno de los experimentos entonces que habían manejado, amigos, era crear en el espacio, fíjate vos, ¿no? Escucha esto, era crear en el espacio un satélite del tamaño de una ciudad para interponerlo al sol, entre el sol y la tierra para crear sombra, o sea... Estos quieren crear un mundo de vampiros, ¿no? Y todavía entonces con una tecnología, una cosa que había pasado también en Los Simpsons, amigos, y bueno, la realidad se está superando la ficción ampliamente. Y pueden ir a buscar entonces este artículo, como tantos otros, acerca de la geoingeniería, que es esto que están haciendo para modificar el clima, no solo para modificar el clima, sino que también se usa como arma de guerra y también como, bueno, andás a ver si no, qué cuerno también te tiran ahí, ¿no? Si te pueden tirar cualquier cosa y después te agarras entonces uno de estos virus que andan... Uno de los artículos que habíamos leído, amigos, en el medio de la historia del coronavirus, es que esto era un barco que había estado en el mar durante meses, antes de que saliera el coronavirus, y después cuando los tipos volvieron, estaban aislados, porque estaban todos solo esas personas en el barco, y empezaron a agarrarse coronavirus, amigos. Por eso les digo entonces que, o sea, ¿de dónde salió eso? ¿Te lo trajo el pescado? No creo que te lo haya traído el pescado, decime dónde salió. Bueno, eso estaba informado, amigos, lo pueden ir a buscar, lo pueden ir a corroborar. Porque se los digo así de memoria, pero está por ahí si lo buscan, ¿verdad? Bueno, amigos, hablando de Europa, hablando de entonces de la democracia y hablando de todas estas cosas, están muy contentos los jóvenes europeos, sí, recontra contentos, pero también con la inmigración, ¿no? Con la inmigración no tanto, ¿no? La crítica a la inmigración está aumentando significativamente. Yo me pregunto por qué, ¿no? Ahora lo vamos a ver en las noticias que siguen, a ver si será alguno de los motivos, si alguno de estos motivos, que corten cabezas, que maten gente, que violen gurisas. No creo, ¿no? Debe ser entonces porque no están trabajando tampoco. Entonces no es mano de obra que viene a entonces a pagar las pensiones. Tampoco, ¿no? O sea, esto también se termina para los españoles, que está acá, ¿no? Que está diciendo entonces los jóvenes españoles deberán trabajar hasta los 71 años para cobrar una pensión que mantenga su nivel de vida. Pero, o sea, estamos todo al revés de pepino, porque entonces estás importando gente que supuestamente venía a cubrir esos, entonces a hacernos la vida más fácil, y ahora van a tener que trabajar, entonces los jóvenes españoles van a tener que trabajar más que sus ancestros. Y te digo, ¿no? Bueno, ¿qué están diciendo acá, amigos? Que hicieron una encuesta, entonces. ¿Y qué les da? Que hay muchísima gente. Hay un 52% que está de acuerdo con la democracia, pero, no, perdón, el 57% está de acuerdo con la democracia, pero el resto no están de acuerdo con la democracia. O sea, podrían tener un gobierno autoritario, amigos. Y todo esto, ¿qué es lo que está sucediendo, amigos? Es un viva la pepa con las noticias entonces que siguen, que van a seguir saliendo. Que claro, la gente ya no quiere esto, ¿no? Prefiere cualquier otra cosa menos esto. O sea, si vos me decís que tenés que tener mano dura para que mi hija no corra peligro cuando se va entonces a la piscina,
Bueno, mano dura entonces, ¿no? Prefiero mano dura, pero que no esté, mi hija no corra peligro de ser violada. Decime vos a ver si no es una forma entonces de entender la realidad, puede serlo para mucha gente. Si no existiera este peligro, entonces tampoco se exigiría la mano dura. Pero esta es otra de las situaciones, amigos, que te ponen en una situación donde vos estás gritando que necesitas seguridad. Y después, ¿qué es lo que te dan? Te dan cámaras de vigilancia, te dan un control absoluto. Y mientras siguen trayendo entonces toda esta inseguridad y aumentando entonces con todas las cámaras y el control y todo el digital y todo lo demás, ¿no? Bueno, mientras no puedes desinformar, ¿eh? Ojo con desinformar, lo están haciendo obligatorio acá en la Unión Europea, amigos. Parece que la Unión Europea se vuelve de la... entonces están haciendo obligatorio que las empresas combatan la desinformación, amigos, y van a estar haciendo entonces, van a estar revisando las empresas para ver que lleven todo esto adelante y que no permitan desinformación entonces en sus plataformas. Y es lo que te digo, ¿no? En cualquier momento no vas a poder hablar de nada porque todo es desinformación. Los jóvenes españoles deberán trabajar hasta los 71 años para cobrar una pensión que mantenga su nivel de vida, está diciendo. Y bueno, y decían eso, ¿no? O sea que este es el informe, es un informe bastante extenso, no es tan extenso tampoco, es de Business Insider, si lo quieren lo pueden recorrer para darle una leída más profunda, pero lo que está diciendo acá entonces, en 2024 la tasa de desocupación de jóvenes entre 16 y 29 años es del 43%, 15 puntos menos que en 2007. Esta demora, unida a contratos más inestables y sueldos más bajos, compromete la acumulación de derechos suficientes para la jubilación. Quienes no hayan cotizado al menos 38 años y medio deberán esperar hasta los 67 años para jubilarse, pero en el caso de los jóvenes que solo lleguen a los 30 años cotizados, deberán trabajar hasta los 71 para evitar una caída significativa de sus ingresos en la vejez. Y están diciendo que aparte va a ir disminuyendo, ¿no? Acá dice, para el 2065 la proporción bajará. Los 30 años cotizados obtienen una pensión equivalente al 77,1% del sueldo final, pero para 2065 esta cifra podría alcanzar el 57,6%. Bueno, los dueños del mundo no te quieren feliz, ¿no? O sea, no tendrás nada y serás feliz, y parece que efectivamente no vas a poder tener nada porque no vas a poder tener nada, ¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo acá? Estos son entonces los abusos principalmente a niñas, amigos. O sea, se van entonces a una de estas piscinas abiertas y suceden entonces todos estos abusos de parte de los recién llegados. ¿Y qué hacen? Entonces hacen acá un informe, unos carteles que están avisando que no se puede tocar, ¿no? O sea, no agarrar, que vamos a decir una cosa así, no agarrar, ¿no? No puedes tocar a la gente, no puedes estar tocando a la gente, ¿no? Porque esta gente... no puedes estar tocando a las niñas, básicamente, ¿no? Pero que hacen, entonces hacen un cartel donde una mujer está atacando, o sea, o tocando a un tipo, entonces a un muchacho entonces de color o sea, absolutamente al revés del pepino, y está dando que hablar entonces, porque todo esto lo dan vuelta, amigos, para que vos digas, me están tomando el pelo, y es efectivamente lo que está pasando. Mientras, amigos, están informando acá, esto es un muchacho que vino entonces, ¿de dónde vino ese muchacho? Este era entonces de... bueno, decía ahí, ¿no? Pero no me acuerdo de dónde venía. La cosa entonces es que tenía un vecino y se hicieron amigos con el vecino. Y entonces se hizo una foto con el vecino y no sé qué, no sé cuánto. Y en un momento le cortó el cogote, ¿no? De oreja a oreja, como estaban diciendo acá. Después, como dijo, como maté a una persona, según dice él, ¿no? Después escuché una voz que decía, como maté a una persona, voy a tener que matar otra. Y fue y mató a su novia, entonces, que era una ucraniana. Y ahora entonces está en el hospital, en un hospital tomando medicamentos, que era lo que estaban informando acá, ¿no? En psicofármacos, porque tenía paranoia esquizofrénica. O sea, es de Guinea este muchacho. Paranoia esquizofrénica fue lo que se le dieron entonces, y por eso le cortó el cuello a una persona y mató a otra. Y bueno, pero tendría que haberle hecho el diagnóstico antes de dejarlo entrar, es lo que yo digo, ¿no? O sea, no sé, pero decime vos. Y por eso entonces, es lo que te digo, están dudando acerca de la democracia, porque si esto es la democracia, decime vos. Bueno, también violaron a una chica, y esto dio para hablar, amigos, salió en las redes sociales. Detenido un hombre por violar a una joven junto al centro de acogida de inmigrantes de Alcalá. ¿Qué sucedió? Violaron entonces a una gurisa, fueron entonces la policía y lo terminó agarrando, pero la gente se salió a manifestarse.
Y la policía salió a pegarle a los manifestantes, entonces que están podridos de todo esto, amigos, se está pudriendo la gente de todo esto, lo estamos viendo en las redes sociales, lo mismo que está sucediendo entonces con otras cosas, también está sucediendo con esto, o sea que el mundo está cambiando, amigos, de algunas formas, entonces todo esto de la comunicación libre ha cambiado el mundo, ¿verdad? Ahora te enteras de muchísimas más cosas, si fuera dentro de la égida de lo que ellos quisieran informarnos, si no existiera internet, no te enterás de nada de esto, porque te enterás gracias a los nuevos medios de comunicación. Si no, ocultarían toda esta información, que es lo que generalmente hacen, ¿no? Después están medios apretados, tienen que mostrarlas. Y están diciendo entonces que quieren cerrar acá, entonces, el centro de Alcalá, quieren cerrar el centro de acogida. Porque después lo ves acá en el desarrollo, ¿no? Te dice entonces que mucha gente está viviendo problemas de violencia, problemas de violencia, ¿no? O sea, de violencia, robos y todo este tipo de cosas, agresiones sexuales. ¿Por qué querés tener esto, no? ¿Quién se merece eso? Nadie se merece eso, pero vamos a aclarar, ¿no? Vamos a decir que esta gente, que sean todos suizos, rubios y de ojos celestes, que entonces se estén escapando y que se pongan a hacer este tipo de cosas. Pero el mismo resultado, ¿no? No importa nada, no importa el color, la estatura, nada importa. O sea, lo que importa es que no pueden estar haciendo estas cosas, amigos. Y el que lo hace, entonces para mí, castración química, vas a ver que se termina. ¿Qué sucede entonces si vos en tu país haces eso? Bueno, este muchacho entonces que había violado es de Mali, ¿no? En Mali es uno de los lugares donde tiene mayor violencia sexual, porque después me puse a averiguar acerca de eso, ¿no? O sea, 1 de cada 3 mujeres parece que sufre violencia sexual. Está difícil la cosa, ¿no? Está difícil la cosa. Acá que sucedió también entonces, una persona de 20 años se sube a un tren con un hacha y con un martillo y ataca a la gente entonces en el tren y después se lo llevan para la cárcel. Y todo así, ¿no? Y todos los días todo así. Pará porque sigo, ¿no? Sigo. Ahora entonces parece que solamente en los colegios van a dar comida halal, entonces, porque ante el incremento de la inmigración musulmana, entonces todo halal. Acá entonces parece que están, bueno, esto fue con una niña de 11 años, amigos. Empezó a toquetear a una niña de 11 años y el mismo conductor entonces lo tuvo que detener. Así todos los días, ¿no? Solo para ilustrarte, más o menos. Y bueno, y así, amigos, y bueno, vamos a empezar a terminar con todo esto porque si no, no nos da el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué estaba sucediendo? Para que tenía una interesante y era esta, entonces, que la muñeca, entonces, de Barbie, ¿qué está sucediendo, amigos? Y esto ya lo habíamos leído, pero no con las muñecas de Barbie, sino con otras muñecas, que les estaban poniendo micrófonos, sin que vos supieras, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Después podían, a través de la información que estaban captando, poder elaborar mejores productos para poder descubrir al cliente perfecto. O sea, iban haciendo como un relevamiento entonces de todo lo que escuchaban y todo lo que captaban, y con eso podían hacer un mejor juguete. Eso era lo que estaban haciendo entonces con algunas muñecas. Pero ahora va a venir esta entonces que parece que va a ser la Barbie con inteligencia artificial, amigos. Y esto sí que puede sacar todos los datos. Imagínate una muñeca entonces Barbie con inteligencia artificial que en cualquier momento va a ser un robot que habla y se mueve y todo. Te digo que se viene el futuro, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, 2-3 cositas más, amigos, acerca de salud y ya nos tenemos que empezar a retirar. Sí, rápidamente. Entonces, acá, amigos, están diciendo que cambió y esto me parece muy interesante. No lo pongo en el principio porque generalmente no les gusta a esta gente, ni la gente de Facebook, ni a la gente de YouTube, ni a la gente de nadie le gusta que hablamos acerca de todas estas cacunas y todo esto, ¿verdad? Pero están diciendo entonces que efectivamente en Estados Unidos cambiaron los criterios para las recomendaciones de las vacunas de COVID y están diciendo que el riesgo ahora es extremadamente alto de miocarditis y daño cardíaco a largo plazo en hombres jóvenes. O sea que cambió esto, amigos, o sea... cambió entonces el concepto, cambió la conceptualización de esto. Decían que era buenísimo, decían que era lo mejor, seguras y efectivas, y ahora entonces que vinieron expertos de verdad te están diciendo lo que estamos viendo, ¿no? Riesgo extremadamente alto de miocarditis y daño cardíaco a largo plazo en hombres jóvenes, cosa que muchos están sufriendo y por eso están falleciendo como fallecen, ¿no? Que, como les digo, amigos, ahora todo es por el calor o es por el frío, depende de dónde te encuentres. Entonces toda esta gente fallece por el calor y aquellos fallecen por el frío. Yo les quisiera preguntar a la gente, habría que hacer un relevamiento a ver quién tiene y quién no tiene el proceso, ¿no? Que es lo más importante, pero eso nadie se lo pregunta. Bueno, acá fallecen 2 personas, acá fallece otro y es lo que te estoy diciendo. Y acá te sacan un artículo en El Mundo
que te habla entonces acerca del cambio climático y cómo esto está produciendo más muertes. Entonces, y todos los años tenemos la misma historia. Es más, había filtrado un video, y esto había sido de Estados Unidos, que decían que luego del COVID iba a venir entonces las olas de calor, iban a estar hablando acerca de esto, ¿no? Como que, bueno, cambian una cosa por la otra y así es lo que está sucediendo. Fantástico, maravilloso. Amigos, nos tenemos que retirar, sí. ¿Y cómo nos retiramos? Con las noticias del final, noticias pum pum pum, noticias que decís, cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y efectivamente es lo que hacemos, amigos, porque vamos a terminar con noticia de esta, entonces, de una noticia de Euronews que se llama No Comments. ¿Y esto por qué? Dicen que entonces, ¿qué están haciendo acá y qué es esta foto? Entonces, estos son con tacones de gran altura. Decenas de corredores atrevidos atravesaron el barrio de Chueca, en Madrid, durante la carrera anual de tacones, parte de la celebración del Orgullo 2025. O sea que entonces una carrera en tacones, amigos. Son de 350 metros la carrera y bueno, parece entonces que están compitiendo para ser muy inclusivos, así que felicitaciones, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigos, si llegaron hasta acá les pedimos encarecidamente que comenten, que compartan, que dejen dedos, que cualquier cosa nos ayuda. Si llegaron hasta acá también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos, gran fin de semana, nos vemos el lunes, que pasen muy bien. Chau, 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 chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar